¿cómo les va? Que el Señor les bendiga en esta hora. Agradecida al Señor por poder estar nuevamente compartiendo, utilizando este medio de comunicación que es de bendición y que realmente podemos llegar y entrar a los hogares, y agradecidas al Señor por esto. Y en este día yo quería compartir una expresión de la palabra que estaba en mi corazón, que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 5. Palabra quizás muy conocida, palabra quizás muy hablada. Y si yo digo casa de misericordia, si yo digo casa de gracia, nos estamos refiriendo a lo que es Betesda. Y lo que ocurrió en aquel lugar, estando Jesús allí subiendo a Jerusalén, y algo maravilloso que ocurrió ese día. Y justamente por eso miraba, poniéndole título a esta meditación en este día, casa de gracia, casa de misericordia. Y en esto me quiero enfocar, porque dice la Escritura en el capítulo 5 del libro de San Juan: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Por ahora hasta acá quería leer. Y es hermosa esta expresión de la palabra. Vemos que dice que subían hacia Jerusalén, estaba la fiesta de los judíos, una de las fiestas de los judíos que se iba a celebrar, y estaba en este lugar justamente llamado Betesda. Yo decía que al mensaje le puse casa de gracia y casa de misericordia, y eso es lo que significa Betesda. Buscaba, que tiene 2 definiciones. Dice que del arameo, justamente la definición es casa de gracia. Y del diccionario bíblico, Betesda significa casa de misericordia. Pero en este pasaje maravilloso de la Escritura, justamente podemos ver la gracia y la misericordia de Dios en acción. Uno puede decir: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor tiene esa misericordia por la cual se renueva cada día y no somos consumidos. Pero estamos en tiempo de gracia. A través de la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario es que comenzamos este nuevo tiempo, que es la gracia de esa gracia salvadora, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí la podemos ver conjugada, porque la misericordia justamente es ese oportuno socorro, o es ese pronto auxilio que nos saca de la situación. Pero justamente la gracia es aquello que nos da esa capacidad para poder atravesar la situación que nos toque vivir. Esa gracia de Dios sobre nuestras vidas. La gracia es justamente algo que no merecemos, es un regalo inmerecido para nuestras vidas, para nosotros. Pero lo maravilloso de Dios es que Él envió a su Hijo y Él puso su vida por nosotros, sin merecerlo, sino que Él lo hizo por amor. Hoy escuchaba una alabanza preciosa, y es el hecho de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entregando su vida. Él puso su vida por nosotros, por expiación de nuestros pecados, para darnos vida en su resurrección juntamente con Él. Es la historia, yo pensaba y meditaba, es la historia de amor más maravillosa de todos los tiempos. El que Él haya muerto por nosotros en esa cruz para poder darnos vida y vida en abundancia. Y justamente leyendo esta parte de la Escritura aquí en el libro de San Juan, describe la Escritura que estaban Jesús allí
estaba en este lugar donde el estanque de Betesda era como una piscina. Estaba buscando unas medidas, dice que era más o menos tenía una longitud de 120 por 60 metros. Estaba buscando en los tiempos de hoy y cómo eran los tiempos bíblicos. Y recordemos que había diferentes puertas. La ciudad de Jerusalén tenía diferentes puertas. Dice acá que nos sitúa a la puerta de las ovejas, por lo cual se da a entender que estaba en el área norte del templo y esta parte donde estaba el estanque. Y leía también una historia preciosa, me llevaba a ver de cómo surge todo esto, cómo surgen los estanques dentro de la ciudad. Dicho sea de paso, que todo arrancó con el rey Ezequías, cuando los asirios, una vez que invaden Judá, o sea, Ezequías prevé que van a venir a invadir también Jerusalén. Entonces él dice, ¿por qué? Van a venir y ver que fuera de la ciudad estaba lleno de agua, y van a ver todos esos lugares con agua, los enemigos, y no sea cosa que sitiasen la ciudad y les cortasen el agua, porque dentro de la ciudad no tenían agua, por lo cual en aquel entonces el rey Ezequías manda a construir como acueductos a través inclusive de la roca. Si tienen la oportunidad de buscarlo, es maravilloso, porque hasta hoy permanecen en la vieja ciudad de Jerusalén, y bueno, donde están todavía todos estos lugares, estos sitios que son históricos, pero que nos cuenta la Escritura. Y entonces, sabiamente el rey Ezequías trae el agua hacia adentro de la ciudad. Y allí, bueno, habla también del estanque de Siloé, el estanque de Betesda, a este lugar. Y dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Había diferentes puertas en una de las ovejas, porque cerca de ahí es donde se comercializaba, justamente el ganado de las ovejas. Después estaba la puerta de los pescados, y así, diferentes nombres. Pero en este caso particular, Betesda, casa de gracia, que era todo esto a modo histórico y para situarnos en aquel lugar, es donde podemos ver que había un mover en aquel tiempo. El ángel de Dios descendía a ese estanque, figúrese como una piscina, porque era un estanque, y donde las aguas eran movidas, el primero que descendía era sano. Por lo tanto, cuenta la Escritura, el relato bíblico, que había una multitud en aquel sitio, todos expectantes, pensando, había ciegos, cojos, mancos y todas las enfermedades habidas y por haber, personas que eran llevadas a ese lugar y estaban allí expectantes al movimiento de las aguas para ser introducidos en ellas y poder recibir la sanidad. Y en ese momento Jesús aparece en escena, por así decirlo, subiendo hacia Jerusalén, entra en aquel lugar, en esa casa de gracia, entra en Betesda y ve toda esta multitud, porque el Señor vio que había una gran multitud, como lo dice el relato bíblico, pero en medio de toda esa multitud había una persona, había un hombre que estaba allí hacía 38 años, como bien lo relata la Escritura, como bien nos relata. No conocemos ni siquiera su nombre, solamente lo que nos dice aquí, el paralítico de Betesda. 38 años llevaba postrado, 38 años quizás de frustración, 38 años que ese hombre estaba de ese modo. Y estaba allí también expectante al movimiento del agua para poder obtener su milagro, para poder ser sano, para poder tener una nueva vida. Pero en ese momento pasaba Jesús por allí. Y Jesús, cuando él conoce la situación del hombre, de que llevaba allí tanto tiempo, y el Señor conoce todo, no porque alguien le vaya a contar, como siempre decimos. Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón, las intenciones de nuestros pensamientos, Él todo lo conoce de nosotros. Aún aquello que ni siquiera nosotros sabemos de nosotros mismos, el Señor lo conoce. Y lo dice aquí mismo en el libro de San Juan,
el capítulo 2, 25, al final dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. El Señor no tiene necesidad que nadie le vaya a contar nada de nadie, porque Él sabe y conoce qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Así que Él conocía lo que sucedía a este hombre, que llevaba tanto tiempo postrado, tanto tiempo quizás frustrado, tanto tiempo de dolor, tanto tiempo porque debía de arrastrarse. Por eso digo, si pueden ver cómo se llegaba a ese lugar a través de unas escalinatas, había 5 pórticos, era como una galería allí, y tenían que bajar por esas escalinatas. ¿Cómo ese hombre llegó a ese lugar? Vemos aquí cuando él tiene el diálogo con el Señor, que él estaba solo. Y el Señor en ese momento, cuando lo vio, él supo todo cuanto le había acontecido en su vida, todo cuanto él estaba sufriendo. Pero también el Señor en ese momento, yo entiendo que cuando vio a este hombre que llevaba así tantos años, 38 años, y dice que Él ve eso en él, Él fue movido, el Señor fue movido a misericordia. Por eso digo, se conjugó esto tan maravilloso que es la gracia y la misericordia de Dios en ese preciso momento para esa persona. Pero esta persona estaba como esa multitud, pero el Señor fijó sus ojos en él. Y eso nos habla de que, más allá de que el Señor ha dado su vida por todos, por toda la humanidad, la salvación no es para todos, sino para aquel que cree en Él, para aquel que le recibe en su corazón como su Señor, como Dios. Así de simple y sencillo, pero tanto le cuesta al ser humano entenderlo, que Él ha pagado ya el precio a través de su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Entonces, Él se fijó en ese hombre en medio de toda esa multitud. Y quizás vio esa soledad, quizás vio el gran problema al cual él se enfrentaba, pero también vio la perseverancia de este hombre. También yo lo anotaba, vio la paciencia de este hombre. Y también la fe. Porque ellos sabían que en ese lugar descendía un ángel y agitaba las aguas, y si se sumergían allí, eran sanos. Este hombre tenía fe, pero su salvación en ese momento, su salida, era el estanque, era lograr llegar al estanque. Justamente, no podía ver otra cosa. Pero en esta situación tan difícil, porque él estaba solo, y él, hasta que llegaba al estanque, otro le ganaba la carrera, y otro se metía antes que él. Y la Escritura dice que de tiempo en tiempo el ángel descendía, no sabemos con qué frecuencia, porque no está especificado, pero sí de tiempo en tiempo. Lo cierto es que este hombre llevaba 38 años postrado, estaba allí, que conocía la palabra. Recordemos que la palabra culturalmente se transmitía en los pueblos de boca en boca, y aún hoy, de boca en boca, que el pueblo de Israel conocía la palabra de Dios, que subían justamente a Jerusalén, al templo. Es más, estos lugares, los estanques, eran utilizados, tanto este como el de Siloé, donde el ciego que el Señor pone lodo en sus ojos y recobra la vista, se lava en el estanque de Siloé. Entonces son lugares donde antes de llegar al templo, porque la gente subía a ofrecer holocaustos, entonces a las fiestas y antes de llegar al templo, era como un lugar de purificación, donde se lavaban inclusive, donde se aseaban inclusive. Era como un lugar de purificación simbólicamente, pero que en ese tiempo se utilizaba este lugar así. El estanque de Betesda, así como el de Siloé y otros. Entonces, allí estaba, en esta escena, el paralítico, y se aparece Jesús. Se acerca a él, lo mira, él se compadeció. El Señor fue movido a misericordia, porque Él conoce lo que hay en el corazón, y Él conoce lo que hay en cada uno de nosotros. Él sabe de nuestra situación. A veces pensamos que el Señor se olvidó, a veces pensamos que el Señor no escucha la oración. Claro que escucha nuestra oración.
Si nosotros nos acercamos a Él con un corazón sincero, si nosotros nos acercamos a Él con un espíritu quebrantado, genuino, siempre suelo decir sin hipocresías, tal cual somos, tal cual soy, Señor, así estoy, ¿qué puedo esconder de ti? Nada, porque tú todo lo sabes, Él lo sabe todo de nosotros. Entonces, tal cual nosotros somos, tal cual estemos, hermano, amigo, amiga que estás escuchando, acércate a Dios. Orar es hablar con Dios. Entonces, hablamos como con un amigo y Él nos escucha. Así como un amigo nos escucha, Él mejor que nadie va a escuchar nuestro dolor, lo que estamos sucediendo, lo que nos está sucediendo, si necesitamos un consejo, si necesitamos guía, si necesitamos protección, si necesitamos un abrazo, si necesitamos el consuelo, si necesitamos paz. Todas esas cosas están conjugadas en el mismo Señor Jesucristo. Por eso es importante que Él pueda reinar y habitar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo cierto es que muchas veces nosotros nos enfrascamos en los problemas. Lo cierto es que muchas veces nosotros con nuestro razonamiento humano decimos, la solución es esta. Señor, tú tienes que obrar de esta manera. Y el Señor obra conforme sea su voluntad, sabiendo lo que es mejor para nosotros. Porque muchas veces nosotros desconocemos cuáles son los tiempos perfectos para nuestras vidas. ¿Qué cosas Dios tiene preparada dentro de su voluntad para cada uno de nosotros? No lo sabemos. Por eso es necesario estar en comunión con Dios. Por eso es necesario buscar su rostro. Son tiempos difíciles que estamos transitando. Sí, es verdad. Pero esto quizás nos toca vivir muchas cosas hoy en día que desconocíamos, pero nos tocan vivirlas. Pero también hemos pasado diferentes situaciones que han sido difíciles y que nos hemos encontrado quizás como este paralítico, en soledad, quizás con tantos problemas graves, quizás sin poder llegar a la solución, quizás viendo que otros reciben la solución y yo sigo en la misma situación. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar en esta situación? ¿Nunca le preguntó a usted al Señor, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que soportar esto? Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que esto me suceda? Entonces, quizás eso preguntó este hombre. Pero hasta que llega ese momento en el cual nos encontramos con nuestro Señor y Él dice, hasta hoy has vivido esto. Pero qué bueno es que nosotros en medio de todas las cosas que nos toquen vivir, podamos ser probados y aprobados como hijos, porque ciertamente en el Salmo 103:13 dice la Escritura, dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Podemos ver en la figura de Jesús, lo cual conmueve mi corazón siempre que lo leo, cuando Él llora. Cuando ve que María estaba llorando cuando murió su hermano Lázaro y que ve que toda la gente que venía con ella también lloraba, Jesús lloró, uno de los versículos, o el versículo más corto del Nuevo Testamento. Jesús lloró. Él se compadece de nosotros. Él no se olvidó de tu situación. Y me vas a decir quizás hace 1, 2, 3 años, 1, 2, 3 meses, 30 años. Este hombre estuvo 38 años postrado. Pero un día el Señor lo identificó en medio de la multitud, porque en él halló algo diferente quizás, o simplemente porque la gracia del Señor es tan maravillosa e infinita, que posó su mirada en él, sus ojos de amor. Sabía que estaba solo, lo vemos en el relato bíblico, él sabía que estaba solo, pero el Señor fijó su mirada de amor en este varón. Sabía que estaba postrado hacía tanto tiempo, que esa enfermedad le acosaba durante tanto tiempo. Pero ese día llegó la salida para este varón que supo esperar quizás con paciencia y por momentos quizás con impaciencia, quizás con esperanza, porque si no, no estaría en ese lugar. Él tenía la esperanza de ser sano, pero a través simplemente de meterse en el estanque y cuando el ángel descendiese, él veía su salvación en ese lugar. Él veía su salida en Betesda. Él veía en esa piscina, en ese estanque, que allí podría estar la solución.
pero Cristo apareció en el momento propicio, en el momento indicado. Jamás Él llega tarde, Él llega a tiempo, Él no llega ni antes ni después, Él llega a tiempo para nuestras vidas, para las circunstancias que nos toquen vivir. Él llega a tiempo. No nos desesperemos, justamente nos impacientamos en medio de estas situaciones que nos quizás toquen atravesar por tanto tiempo y que le decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Acuérdate de mí. Pero hermanos, tengamos paciencia, seamos pacientes, que realmente los frutos del Espíritu comiencen a ser fructíferos, valga la redundancia, en esos momentos, que nuestra fe pueda estar afianzada en el Señor, que podamos arraigarnos en Él, que no desviemos nuestra mirada hacia otros lugares, hacia cosas vanas, que no desviemos nuestra mirada de lo que vale la pena, que es puesto los ojos en Jesús, aquel que es el autor y el consumador de la fe. No bajemos nuestra mirada, porque donde bajemos nuestra mirada vamos a ver atrocidades, como estamos viendo en este mundo, inmundicia, todo. Es terrible, pero si nosotros nos mantenemos con nuestra fe bien firme en nuestro Señor, entonces es como que vamos a poder ser pacientes, vamos a poder perseverar. Necesitamos perseverar en estos tiempos, perseverando en la oración, perseverando en la búsqueda del Señor. Son tiempos donde quizás no tenemos el alcance de decir, bueno, voy a la reunión y estoy allí con mis hermanos y oramos y el Señor nos llena con su Espíritu Santo, nos fortalece, Él nos habla a través de su palabra. Tenemos que cultivar esa relación personal con el Señor. Hace rato venimos diciendo, tenemos que conocerle a Él. El Señor está demandando de su pueblo que le conozca. Y estos son los tiempos donde tenemos que conocerle más. No es tiempo de retroceder, sino es tiempo de avanzar con paso firme. Si tenemos que dar un paso, que sea un paso firme y seguro. Esto no es una carrera que gana el que llega primero. No, esto es una carrera que gana aquel que llega con paciencia, con perseverancia, con fe. Tenemos que llegar a la meta. ¿Y la meta qué es? Llegar a la presencia de nuestro Señor Jesús. Y allí estaba este hombre, no me quiero desviar del tema. Allí estaba el paralítico de Betesda. Días atrás estábamos mirando en familia una película basada en el relato según San Juan, que habla de la vida de Jesús. Y me gustaría que podamos compartir juntos en este momento este pequeño fragmento de la película. A veces es hermoso poder leer la palabra, pero yo lo veía tan lindo, tan fiel el relato bíblico, que quisiera compartir con ustedes, que compartamos juntos este pequeño fragmento de este relato bíblico. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: Dime, ¿quieres ser sano? Y allí vemos Jesús. Es maravilloso ver todo el relato, está muy sintetizado el libro de San Juan, es muy lindo. Pero yo me quiero detener allí, en la pregunta que le hace Jesús a este hombre. Y le dice, ¿quieres? Porque se acerca el Señor. No nos olvidemos de que el Señor vio la condición en la cual él estaba, que hacía mucho tiempo que él estaba así, los 38 años, pero el Señor llega con una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? De todas las cosas que le pudo haber preguntado, ¿por qué el Señor hace esa pregunta? ¿Quieres ser sano? Entonces este hombre lo habrá mirado y automáticamente uno piensa, sí, Señor. ¿Qué responderíamos nosotros? Vamos a ponernos en el lugar de este hombre. Uno dice, ¿cómo? El Señor le está preguntando si quiere ser sano y este hombre no le dice, sí, Señor, quiero ser sano de manera inmediata. Eso es lo que venía hablando y lo que venía diciendo. Justamente que muchas veces estamos tan enfrascados nosotros en nuestros propios problemas y en nuestras propias soluciones
nosotros queremos que sea de determinada manera, pero el Señor tiene su multiforme manera de obrar. Él no obra conforme nosotros queremos, nosotros no le vamos a torcer el brazo a Dios, sino que nosotros tenemos que esperar en su voluntad. Pero también el Señor no es irrespetuoso. Él dice que Él no obra en corazones duros, no porque no pueda, sino porque nosotros tenemos esa libertad de elección. Por lo tanto, el Señor le dice, de todas las cosas que le puedo preguntar, fue muy certero, Él no da vueltas. El Señor no da vueltas tampoco con nosotros, Él es muy directo y Él nos pregunta de manera directa. Y Él le dijo a este hombre, que estaba pasando una enfermedad y que estaba postrado, hace 38 años, y le dice, ¿quieres ser sano? Y él le responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vemos en el versículo 8, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y en aquel instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. La salvación para este hombre fue en ese momento no de la manera que él había pensado, sino que se encontró con Jesús, la gracia y la misericordia de Dios actuó en ese lugar y ese hombre fue sanado. En día de reposo, lo cual a los fariseos molestó de gran manera. Es la naturaleza humana. Esto es lo que yo podía ver acá. Este hombre, ante la pregunta del Señor, ¿quiere ser sano? En vez de simplemente decirle, sí, Señor, yo quiero ser sano, se justifica y le dice, Señor, no le dice, sí, quiero ser sano. Estaba en él el deseo de ser sano, pero le dice, Señor, ¿quién dice, no tengo quien me meta al estanque? Comenzó a justificarse, comenzó a decirle, no tengo quien me meta en el estanque, entre tanto que se mueve el agua, que el ángel, resumiendo, el ángel mueve el agua, entre tanto que yo me voy arrastrando, porque él no se podía mover. Él estaba solo, no tenía quien lo meta. Otro se mete antes que yo. Él le da toda la justificación al Señor. Y el Señor ya sabía todo eso de antemano, como habíamos leído ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 2. Él todo lo sabía de este hombre. Sin embargo, él le hizo una pregunta muy simple, sencilla y directa. ¿Quieres ser sano? Pero este hombre no supo escuchar lo que el Señor le estaba preguntando. ¿Por qué? Justamente estaba tan metido y enfocado en todo su problema que no se dio cuenta que la salida venía por otro lado, que en medio de toda esa multitud el Señor lo había mirado a él con ojos de amor, con ojos de compasión, con ojos de misericordia, con su gracia infinita, y se acercaba a él para darle la sanidad. Este hombre pensaba de que la solución únicamente era llegar al estanque. Y hermanos, esto no dista de lo que nos puede estar sucediendo a nosotros. O querido amigo, querida amiga, que también estás pensando con tus fuerzas, con tu mente, y te cansás de pensar soluciones. Muchas veces nos pasa que nos enfrascamos tanto en el problema que muchas veces el Señor está allí hablando a nuestras vidas, preguntándonos de manera directa, ¿qué quieres que te haga? En otra oportunidad también a preguntar, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser sano? No porque Él sea el que nosotros mandamos y ordenamos para que nos haga un delivery. No, porque esto no funciona así. Pero cuando el Señor específicamente habla a nuestras vidas, Él está esperando que nosotros nos acerquemos con toda confianza a su presencia y le digamos, Señor, yo necesito de ti. Necesito que tú quites esto en mi vida, necesito que tú transformes mi ser, necesito que me ayudes en mis debilidades, necesito que me ayudes a cambiar esto, lo que yo soy, esa naturaleza humana que quizás todavía está en nosotros y que muchas veces surge, tiene que estar muerto, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero muchas veces surge en medio de los problemas y hay situaciones que nos llevan a nosotros a tener esa mirada introspectiva, mirar hacia adentro, cómo está nuestra condición espiritual. Esto tendríamos que hacerlo siempre, no solamente cuando vamos a tomar Santa Cena, porque Santa Cena es comunión, pero comunión con Dios tenemos que tener todos los días. Entonces, en ese mirar hacia adentro, poder meditar en la palabra de Dios, poder meditar en Él y decirle, Señor, yo necesito de ti.
Yo necesito que tú hagas algo hoy. Y si Él está preguntando, como el paralítico de Betesda, ¿quieres ser sano? Que nosotros podamos responderle sin justificaciones, sí Señor, yo quiero. Entonces este es tiempo donde cada uno de nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, tal cual soy. Hay cosas que yo no puedo, con mis fuerzas lo he querido hacer y no lo he logrado. Yo necesito de ti, de tu ayuda, pero yo necesito que transformes mi mente, mi manera de pensar, transformes mi corazón, porque yo quiero ser lo que tú has predestinado para mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad y quiero estar dentro de tu voluntad. Esa decisión es nuestra. Esa decisión es nuestra. Él no nos puede forzar, no es que no nos puede, no nos fuerza, porque nosotros elegimos. ¿Y cómo nosotros nos podemos acercar al Señor? Dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Tomo esta versión que me gustó mucho, muy simple y clara. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. La voy a repetir. Así que acerquémonos, ¿de qué manera? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora tenemos entrada directa a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para recibir misericordia, ese pronto auxilio que necesitamos. Cuando es como diciendo, Señor, SOS, necesito de tu ayuda, necesito de tu misericordia sobre mi vida en este momento. Y no solamente la misericordia, sino y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. El Señor está dispuesto, no porque sea a nuestra conveniencia. Esto no quiere decir, porque el Señor conoce, volvemos a lo mismo. Él conoce el corazón y la intención de Él. Y el Señor sabe cuando nosotros nos acercamos con un corazón sincero. Pero en este día no dejes pasar la oportunidad. Es una invitación para que podamos acercarnos como de esa manera confiada a su presencia, al trono de la gracia. Y vamos a alcanzar esa gracia infinita, esa misericordia de parte de Dios que nos va a ayudar en el momento de dificultad, de adversidad, como en el momento de mayor felicidad vamos a disfrutar también con Él. Así que la invitación está hecha. No te olvides, Jesús te ama y Él viene pronto a buscar a su iglesia, que podamos ser verdaderos hijos suyos. Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado, Él nos ha comprado a precio de sangre. No te olvides que el trono de la gracia está abierto para que nosotros nos podamos acercar. Así que este es tiempo de que no perdamos el tiempo y nos podamos acercar a Dios con un corazón confiado. Que el Señor bendiga mucho tu vida en este día, a tu familia, y nos volveremos a encontrar prontamente. Dios te bendiga. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy
en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.